Cuando intenté meter la llave en la cerradura de mi propia casa después de 2 semanas de vacaciones, supe que algo terrible había ocurrido. La llave no giraba. No importaba cuánto la forzara o la moviera de un lado a otro, nada funcionaba. Era como si la hubieran cambiado. Dios mío, habían cambiado la cerradura de mi casa. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que tendría un ataque cardíaco allí mismo, en el porche de la casa que compré con el sudor de 40 años limpiando oficinas. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió y allí estaba ella, Teresa, mi nuera, pero no llevaba su cara habitual, esa máscara de nuera perfecta que había usado durante 3 años. No, esta vez me miró con una sonrisa fría y cruel, como si fuera una extraña molesta que hubiera venido a llamar a su puerta. «Suegra», me dijo con una voz que me heló la sangre, «hemos cambiado todo. Esta es nuestra casa ahora». Y mis piernas casi cedieron bajo mi peso. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra? Yo compré esta casa sola con mi dinero, con mis sacrificios. Trabajé desde los 16 años limpiando suelos, baños, edificios de oficinas enteros de lunes a domingo. Ahorré céntimo a céntimo hasta tener los 180,000 euros que me costó esta propiedad. Me llamo Carmen Vázquez. Tengo 67 años y toda mi vida ha sido un testimonio de trabajo duro y sacrificio. Cuando mi marido Antonio murió repentinamente hace 15 años, me quedé sola con nuestro hijo Miguel, que entonces tenía 20 años. Antonio había sido un buen hombre, pero nunca ganó lo suficiente para ahorrar. Nos dejó sin ahorros y con una pequeña pensión que apenas cubría nuestras necesidades básicas. En ese momento, Miguel estaba estudiando ingeniería en la universidad. Yo sabía que no podía permitirme que abandonara sus estudios, así que hice lo que cualquier madre haría. Trabajé más duro. Comencé con un trabajo limpiando oficinas en el centro de Madrid. Me levantaba a las 4:30 de la madrugada para estar allí a las 5. Limpiaba 3 plantas de oficinas hasta las 8:30, justo antes de que llegaran los empleados. Miguel, cariño, le decía cuando me preguntaba por qué siempre parecía tan cansada. Esto es temporal. Cuando termines la carrera, todo será diferente. Pero un trabajo no era suficiente. Por las tardes limpiaba casas en los barrios más adinerados de la ciudad. Los fines de semana trabajaba en un restaurante fregando platos. Mis manos siempre estaban rojas y agrietadas por los productos químicos, pero nunca me quejé. Cada euro que ganaba lo guardaba religiosamente. Durante 10 años mantuve esta rutina infernal. Mis amigas me decían que estaba loca, que me enfermaría, que ningún hijo merecía tanto sacrificio. Pero yo sabía que cada dolor de espalda, cada quemadura en mis manos, cada noche sin dormir, se convertía en euros que se acumulaban en mi cuenta bancaria. Para cuando Miguel se graduó y consiguió su primer trabajo en una empresa de tecnología, yo ya había ahorrado 95,000 euros. Seguí trabajando otros 10 años hasta que tuve los 180,000 euros que necesitaba para comprar esta casa. Una casa en un barrio seguro con 3 dormitorios, 2 baños, una cocina grande donde podría cocinar para mi hijo cuando me visitara con su futura familia. Esta casa la compré pensando en su bienestar, para que Miguel tuviera un lugar donde siempre sería bienvenido, donde sus hijos podrían crecer seguros, donde cuando yo ya no estuviera, él tendría algo sólido que heredar. Pero por amor de madre, ese amor ciego que tenemos las mujeres por nuestros hijos, permití que Miguel viviera aquí con su esposa temporalmente, mientras ahorraban para su propio hogar. Temporalmente. ¡Qué palabra tan peligrosa! Todavía recuerdo el día en que me presentó a Teresa. Era un domingo de marzo. Habíamos planeado almorzar juntos en el parque como hacíamos todos los fines de semana desde que consiguió su trabajo en el banco. De repente,
Lo vi llegar tomado de la mano de esta hermosa y elegante chica con una sonrisa que parecía salida de una revista. Mamá, quiero que conozcas a Teresa, me dijo con esos ojos brillantes que solo tienen los hombres enamorados. Es la mujer de mi vida. Ella se acercó y me abrazó como si me conociera desde siempre. Carmen, me dijo con una voz dulce como la miel. Miguel me ha hablado tanto de ti. Dice que eres la mejor madre del mundo, que gracias a ti él es el hombre maravilloso que es hoy. Por supuesto, me conquistó inmediatamente. ¿Qué madre no se enamora de la mujer que elogia a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los siguientes 6 meses de su noviazgo, Teresa fue la nuera perfecta. Me visitaba con flores, me ayudaba en la cocina, me pedía recetas familiares y me pedía consejos sobre cómo hacer feliz a Miguel. Carmen, me decía mientras preparábamos paella para el cumpleaños de mi hijo. Espero algún día ser una madre tan dedicada como tú. Miguel me cuenta cómo trabajaste día y noche para darle lo mejor. Eso es amor verdadero. Cuando se casaron, insistí en organizar una hermosa fiesta en el salón parroquial. Gasté 8,000 euros de mis ahorros en esa boda, pero ver a mi hijo feliz no tenía precio. Teresa lloró cuando le di mi regalo, la escritura de la casa con una nota que decía, para que siempre tengan un hogar seguro donde comenzar su familia. Los primeros meses fueron maravillosos. Ella cocinaba, manteníamos la casa juntas, hablábamos de todo. Me contaba sobre su trabajo como secretaria en una clínica, sus planes para estudiar enfermería, lo mucho que amaba a Miguel. Por las noches, podía escucharlos reír en su dormitorio, haciendo planes para el futuro, y mi corazón se llenaba de paz, pensando que finalmente había logrado lo que toda madre sueña, ver a su hijo feliz y bien casado. Pero las serpientes saben ocultar muy bien su veneno. El cambio fue tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Pequeños comentarios que parecían inocentes. Ay, Carmen, este sofá es tan viejo. ¿No crees que sería mejor actualizar la sala? O cuando venían sus amigas. Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra propia casa. Temporal. Esa palabra comenzó a aparecer con más frecuencia en sus conversaciones. Es temporal, le decía a su madre por teléfono cuando pensaba que no la estaba escuchando. Es temporal, le explicaba a Miguel cuando él sugería cambiar algo en la decoración. Es temporal, se repetía a sí misma cuando creía que nadie la observaba mientras miraba revistas de decoración y suspiraba. Luego vinieron los accidentes. Mi jarrón favorito, el que me había regalado mi madre, apareció roto en la basura. Oh, Carmen, se me resbaló mientras limpiaba. Lo siento mucho. Mi sillón favorito donde me sentaba todas las tardes para tejer de repente tenía una mancha de café imposible de quitar. No sé cómo ocurrió, Carmen. Simplemente apareció esta mañana. Los cambios en la decoración comenzaron sin mi consentimiento. Mis fotografías familiares misteriosamente desaparecieron, reemplazadas por marcos modernos con fotos de ella y Miguel. Mis plantas, que había cuidado durante años, comenzaron a secarse porque olvidaba regarlas con mucha frecuencia. Miguel, le decía a mi hijo cuando estábamos solos, siento que Teresa no está muy cómoda viviendo conmigo. Quizás sería mejor que buscarais vuestro propio lugar. No digas eso, mamá. Siempre me respondía. Ella te adora. Solo se está adaptando. Dele tiempo. Tiempo. Le di 3 años de tiempo. 3 años viendo cómo la dulce mujer que conocí se transformaba gradualmente en alguien que me miraba como si yo fuera un obstáculo en mi propia casa. La verdadera transformación de Teresa comenzó el día en que se cumplían 2 años de vivir juntos. Esa mañana me desperté y encontré la sala completamente reorganizada.
Mis muebles estaban apilados en un rincón como si fueran basura, y en su lugar había muebles nuevos y modernos que nunca había visto. «Buenos días, suegra», dijo Teresa cuando me vio de pie en la entrada de la sala con la boca abierta. Estaba desayunando tranquilamente como si nada hubiera pasado. «¿Te gusta cómo quedó?» Miguel y yo decidimos refrescar un poco el espacio. «¿Decidieron?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi sangre hervía. «Teresa, estos son mis muebles, mi casa, mi sala. ¿Cómo pudiste cambiar todo sin consultarme?» «Ay, Carmen, no seas tan dramática», me respondió con una sonrisa que ya no era dulce en absoluto. Los muebles eran antiguos. Se veían mal. Esto es mucho más moderno, más funcional. Miguel está encantado con el cambio. Cuando mi hijo llegó a casa del trabajo esa noche, esperaba que dijera algo, que se diera cuenta de lo que había sucedido. Pero en lugar de eso, se sentó en el sofá nuevo y suspiró aliviado. «Esto es tan cómodo, cariño. Excelente elección». «Miguel», dije, señalando mis muebles apilados en la esquina, «¿qué va a pasar con mis cosas?» «Mamá, esos muebles ya estaban muy gastados. Podemos donarlos. Estoy seguro de que alguien los necesita más que nosotros». ¿Donarlos? Quería donar los muebles que yo había comprado con mi trabajo, en mi casa, sin siquiera preguntarme. Esa noche lloré en silencio mientras los escuchaba reír en su nueva sala celebrando su exitosa renovación. Pero eso fue solo el comienzo. La semana siguiente, Teresa invitó a sus amigas sin avisarme. Llegué a casa del mercado para encontrar a 5 mujeres extrañas en mi cocina usando mis platos, bebiendo café de mis tazas, hablando de mí como si no estuviera allí. «Esta es la suegra», les dijo Teresa cuando me vio entrar, «la que os conté, que tiene ideas muy anticuadas sobre la decoración». Sus amigas me miraron con esa mirada condescendiente que reservamos para las personas mayores que consideramos obsoletas. «Oh, sí», dijo una de ellas, «mi suegra es igual. Se aferran a sus cosas viejas y no entienden que los tiempos cambian». «Es que a veces no comprenden», añadió otra, «que cuando sus hijos se casan, necesitan su propio espacio para crear su propia identidad como pareja». Hablaban de mí en tercera persona como si fuera invisible en mi propia cocina. Cuando intenté unirme a la conversación, Teresa me interrumpió. «Carmen, ¿por qué no vas a descansar un rato?» «Ya terminamos aquí. Me echaron de mi propia cocina. Los cambios se aceleraron después de eso. Teresa comenzó a reorganizar toda la casa sin mi permiso. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por arte moderno que ella eligió. Mi vajilla buena, el juego que había heredado de mi abuela, fue guardada para que no se dañe con el uso diario y reemplazada con platos que a ella le gustaban más. «Carmen», me dijo un día mientras empacaba mis adornos navideños en cajas, «estas cosas viejas están muy gastadas. Deberíamos comprar decoraciones nuevas para las fiestas este año». «Esos adornos tienen 40 años, Teresa», respondí, tratando de quitarle la caja de las manos. «Los compré cuando Miguel era pequeño. Los poníamos juntos cada diciembre. Es nuestra tradición». «Las tradiciones también pueden cambiar», dijo firmemente, apartando la caja de mi alcance. «Miguel y yo queremos crear nuestras propias tradiciones familiares». Cuando llegó diciembre, mi casa parecía un catálogo de revista. Todo era perfecto, moderno, elegante, pero no había rastro de las decoraciones que durante décadas habían llenado nuestro hogar de recuerdos y amor. Miguel no dijo nada. Se había acostumbrado tanto a complacer a su esposa que ya ni siquiera notaba
cuando desaparecían pedazos de su propia historia. La humillación final llegó cuando sus padres vinieron de visita desde Valencia. Teresa incluso reorganizó mi dormitorio sin pedirme permiso, moviendo mis cosas para hacer más espacio para sus maletas. «¿Qué casa tan hermosa tienen ustedes dos?», dijo su madre mientras recorrían mi propiedad. «Se nota que la han decorado con muy buen gusto». «Gracias, mamá», respondió Teresa con orgullo. «Miguel y yo hemos trabajado duro para que se vea así. Aunque vivimos con su madre, hemos logrado crear nuestro propio estilo». Nuestro propio estilo. En mi casa, con mis muebles guardados en el garaje y mis recuerdos empacados en cajas. Esa noche, cuando pensaban que estaba dormida, escuché a Teresa hablando con su madre en la cocina. Casi la hemos hecho sentir lo suficientemente incómoda para que se vaya. Con un poco más de presión, estoy segura de que decidirá irse a vivir sola. Fue entonces cuando entendí que todo había sido un plan desde el principio. El 15 de agosto todo cambió para siempre. Esa mañana el teléfono sonó muy temprano. Era el señor Martínez, el abogado de mi hermano Arturo en Barcelona. Su voz era seria, profesional, pero podía sentir alguna emoción contenida. «Señora Carmen», dijo, «lamento informarle que su hermano Arturo falleció anoche de un ataque al corazón, pero también debo informarle que usted es la única heredera de todos sus bienes». Mi mundo se desmoronó. Arturo y yo habíamos perdido el contacto durante los últimos 5 años por algo tonto, un malentendido familiar que ahora parecía tan insignificante. Nunca imaginé que me habría dejado como heredera de todo lo que poseía. «¿De cuánto estamos hablando, señor Martínez?», pregunté con voz quebrada, más por la tristeza de perder a mi hermano que por curiosidad sobre el dinero. «En total son 340. 1.000 euros, señora. Propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Su hermano tuvo mucho éxito con su negocio de importación. Los papeles están listos. Solo necesitamos que venga a Barcelona para firmar los documentos de transferencia». Cuando colgué el teléfono, me senté en la cocina por quién sabe cuánto tiempo, procesando la noticia. Arturo se había ido, pero me había dejado una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Podría renovar la casa, ayudar a Miguel, incluso comprar una segunda propiedad como inversión. Lo que no sabía era que Teresa había estado escuchando toda la conversación desde la sala. «Suegra», apareció de repente con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de falsa compasión y mal disimulada excitación. «Escuché lo de tu hermano. Lo siento mucho por tu pérdida». «Gracias, Teresa», respondí secándome las lágrimas. Arturo y yo no habíamos hablado mucho últimamente, pero lo quería. «Por supuesto que sí», dijo, sentándose a mi lado con una cercanía que no había mostrado en meses. «Y es maravilloso que se haya acordado de ti en su testamento. 340.000 euros es mucho dinero. Debes sentirte tan aliviada de tener esa seguridad financiera a tu edad». La forma en que dijo «a tu edad» me incomodó, pero estaba demasiado triste para prestarle atención. Lo que sí noté fue cómo sus ojos brillaban cuando mencionó la cantidad exacta. Había escuchado toda la llamada telefónica. Esa misma tarde, cuando Miguel llegó a casa del trabajo, Teresa ya le había contado todo. Por primera vez en meses, mi hijo vino a abrazarme con genuino afecto. «Mamá, lo siento mucho por el tío Arturo», dijo. «Pero me da mucha paz saber que tienes esa seguridad financiera ahora. Ya no tendrás que preocuparte por nada más». Durante los días siguientes, la transformación de Teresa fue increíble. Volvió a ser la dulce nuera de los primeros meses. Me preparaba café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Incluso sugirió que cocináramos juntas como solíamos hacer. «Suegra,
me dijo mientras preparábamos un guiso. He estado pensando en lo mal que me he comportado últimamente. El estrés del trabajo, adaptarme al matrimonio, todo me puso muy tensa. Pero quiero que sepas que te quiero mucho y que esta es tu casa. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez podríamos volver a ser una familia unida. Teresa, yo también he estado pensando, dije mientras revolvía el guiso, y quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Arturo. Quiero renovar completamente esta casa, remodelar la cocina, cambiar los baños, tal vez añadir una terraza. Después de todo, esta va a ser la casa familiar por muchos años más. Sus ojos se iluminaron como letreros de neón. Oh, suegra, qué idea tan maravillosa. Miguel y yo podríamos ayudarte con toda la planificación. Tenemos muy buen ojo para el diseño. Y también, continué, animada por su reacción positiva. Estaba pensando en reservar algo de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que los nietos tengan su fondo universitario desde el principio. Carmen, eres un ángel, dijo abrazándome, pero había algo en ese abrazo que no se sentía genuino. Miguel y yo justamente estábamos hablando de formar una familia pronto. Saber que estarías dispuesta a ayudar con la educación de nuestros hijos es increíble. Esa noche los escuché hablar en su dormitorio, pero esta vez su conversación era diferente. No podía distinguir palabras específicas, pero el tono era de excitación, de planes, de números. Al día siguiente, Teresa insistió en acompañarme al banco cuando fui a preguntar sobre el proceso para recibir la herencia. Para que no vayas sola, suegra, dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Estos trámites pueden ser muy confusos para una persona mayor. En el banco se sentó junto a mí durante toda la reunión con el gerente, tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, depósitos a plazo, documentos necesarios, información que nunca le pedí que reuniera. Suegra, me dijo en el camino de regreso, he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con 340,000 euros podríamos comprar otra propiedad, alquilarla y generar ingresos pasivos. Miguel conoce el mercado inmobiliario por su trabajo en el banco. Podríamos. Ya no estaba hablando de mis planes para mi dinero. Estaba hablando de nuestros planes para nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando, pero todavía no me daba cuenta. 3 semanas después de recibir la noticia de la herencia, algo me despertó a las 12 de la madrugada. Era la voz de Teresa hablando por teléfono en la cocina, tratando de mantener su voz baja, pero con una excitación que la traicionaba. Me levanté en silencio y me arrastré por el pasillo, manteniéndome en las sombras. No, mamá. Te digo que está casi hecho, le decía a su madre con una voz que nunca había escuchado antes, llena de malicia y triunfo. La vieja ha caído completamente en la trampa. Está tan emocionada de ser la generosa abuela que va a financiar la educación de sus futuros nietos que no sospecha nada. Mi sangre se heló. La vieja, la trampa. Tranquila, mamá. Casi la hemos convencido de poner la casa a nombre de Miguel. Le estamos plantando la idea de que sería mejor para efectos fiscales, que él podría obtener deducciones como propietario. Miguel ya está trabajando en convencerla desde su lado. Sentí que mis piernas temblaban, y con la nueva herencia de 340,000 euros, podemos acelerar todo el proceso. Ya hablé con mi primo, el abogado. Dice que con los documentos adecuados podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Una vez que tengamos eso, podremos gestionar todas sus cuentas bancarias. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer a quien había tratado como una hija estaba planeando robarme todo. El plan es perfecto, mamá. En 6 meses, como máximo, tendremos control total de sus propiedades y su dinero. Y para entonces,
Habremos reunido suficiente evidencia médica de que está perdiendo sus facultades mentales para declararla incompetente. Evidencia médica. Facultades mentales. Sí, ya comencé a documentar sus episodios de confusión. Le digo a Miguel que olvida cosas, que repite las mismas preguntas, que a veces no puede recordar dónde puso sus llaves. Miguel es tan ingenuo que se está creyendo todo. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Esta mujer había estado planeando destruirme sistemáticamente durante meses, tal vez años. No te preocupes por Miguel, mamá. Él hará lo que sea necesario para protegerme y nuestro futuro. Ya confía más en mí que en su propia madre. Cuando llegue el momento de ponerla en una residencia de ancianos, firmará los papeles sin dudar. ¿Una residencia de ancianos? ¿Miguel iba a firmar para ponerme en una residencia de ancianos? Exactamente, mamá. Una vez que esté allí, tendremos la casa libre para remodelarla completamente y ponerla a la venta. Calculamos que con los 480.000 euros que vale ahora, más los 340.000 euros de la herencia, más lo que ganemos vendiendo todas sus cosas, estaremos mirando casi 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. Todos mis 40 años de trabajo, todos mis sacrificios, todos mis sueños de una familia unida convertidos en números en la calculadora de esta víbora. Miguel ya encontró una casa preciosa en la zona residencial, mamá. 4 dormitorios, 3 baños, un gran jardín, perfecta para cuando tengamos hijos. Y lo mejor es que está lejos de toda esta zona, así que la vieja no puede venir a molestarnos cuando salga de la residencia, si es que alguna vez sale. Fue en ese momento cuando escuché pasos en el pasillo. Miguel se estaba levantando para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero logré esconderme detrás de la puerta del armario del pasillo. Esperé a que pasara, pero en lugar de continuar hacia el baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a esta hora?, le preguntó a Teresa. Con mi mamá, cariño. No podía dormir, así que la llamé. Ya sabes cómo se preocupa. ¿Está todo bien?, preguntó Miguel, y contuve la respiración esperando su reacción cuando Teresa le contara sobre su conversación. Todo está perfecto, mi amor. De hecho, justo le estaba contando sobre el progreso con tu mamá. ¿Cómo está más receptiva a la idea de poner la casa a tu nombre? ¿Cómo está entusiasmada con invertir la herencia en planes familiares? Hubo un silencio que se sintió como una eternidad. Teresa, dijo finalmente Miguel, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre, y siento que la estamos manipulando. Mi corazón se llenó de esperanza. Miguel todavía tenía conciencia. Todavía quedaba algo del hijo que había criado. Oh, cariño, respondió Teresa con esa voz dulce que conocía tan bien. No la estamos manipulando, solo la estamos ayudando a tomar decisiones inteligentes para su futuro y el nuestro. ¿No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad financiera? Sí, pero... Miguel, tu madre ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer con toda esa propiedad y tanto dinero? Tiene mucho más sentido que nosotros, que somos jóvenes, que tenemos planes, que vamos a formar una familia. Administremos estos recursos de manera más productiva. Otro silencio. Además, continuó Teresa y su voz se volvió más fría. Llevamos 3 años viviendo en esta casa vieja con decoración de hace décadas, compartiendo espacio. ¿No crees que es hora de que tengamos nuestro propio hogar? Tienes razón, dijo finalmente Miguel, y con esas 2 palabras destrozó completamente mi corazón. Hagámoslo, pero hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión. Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando silenciosamente el mayor robo de mi vida. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La traición de Miguel y Teresa, en lugar de destruirme, había despertado a una mujer que creía perdida.
la misma que trabajó 20 horas al día durante 15 años, la que enfrentó al mundo sola cuando mi marido nos abandonó, la que nunca se rindió ante ningún obstáculo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a trabajar más duro, iba a trabajar más inteligentemente. Durante el desayuno, actué como si nada hubiera pasado. Les sonreí, les serví café, les pregunté sobre sus planes para el día. Pero por dentro estaba calculando cada movimiento como un general planeando una guerra. Teresa, dije mientras lavaba los platos. He estado pensando en lo que me dijiste sobre poner la casa a nombre de Miguel por los beneficios fiscales. ¿Crees que podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. De hecho, ya he estado investigando. Mi primo Javier es abogado, puede ayudarnos con todo el proceso. Eres tan eficiente. Respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Y también quería preguntarte sobre las inversiones. ¿Podrías acompañarme al banco esta semana para ver las opciones? Claro, ¿podríamos ir el miércoles por la tarde? Estoy libre después del trabajo. Perfecto. Mientras ella pensaba que estaba acelerando su plan, yo estaba construyendo el mío. Esa tarde, cuando Miguel y Teresa salieron de compras, llamé a mi mejor amiga, Luisa. La única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Éramos amigas desde la escuela primaria. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos sobrevivido a divorcios, enfermedades y todas las tragedias que la vida nos había arrojado. Luisa, dije cuando contestó el teléfono, necesito que vengas a mi casa inmediatamente y traigas tu grabadora. La que usas para las reuniones de la asociación de vecinos. ¿Qué pasa, Carmen? Suenas extraña. Mi hijo y mi nuera están tratando de robarme todo, Luisa, y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente. Una hora después, mi amiga estaba sentada en mi cocina mientras le contaba toda la historia, sus ojos llenos de lágrimas mientras le relataba la conversación que había escuchado la noche anterior. Esos monstruos, murmuró, apretando los puños. ¿Y qué vas a hacer? Voy a darles exactamente lo que quieren, respondí con una sonrisa que venía desde lo más profundo de mi alma. Pero primero necesito evidencia de todo lo que están planeando. Mi amiga Luisa resultó ser la cómplice perfecta. Durante los días siguientes, instalamos pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos alrededor de la casa. Uno en la cocina, otro en la sala, uno más en el teléfono fijo. También me enseñó a usar la función de grabación de mi teléfono móvil sin ser notada. Mientras tanto, comencé mi actuación como la anciana confundida. Empecé a olvidar dónde ponía mis llaves, repitiendo preguntas que ya había hecho, confundiéndome sobre las fechas. Nada demasiado dramático. Solo lo suficiente para que Teresa sintiera que su plan de declararme mentalmente incompetente tenía una base sólida. «Oh, suegra», decía cuando le preguntaba qué día era por segunda vez. «¿Olvidaste que te lo dije hace 5 minutos? ¿De verdad dije eso?», respondía con una mirada genuinamente confundida. «Lo siento, Teresa, últimamente siento que mi memoria me está fallando». Por las noches, ella y Miguel discutían mis episodios con fingida preocupación. «Tal vez deberíamos llevarla al médico», decía Miguel. «Podría ser el comienzo de la demencia». «Tienes razón, cariño», respondía Teresa. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado, por si acaso necesitaran declararme incompetente, por supuesto». Durante este tiempo, también consulté discretamente con 3 abogados diferentes. No quería que ninguno de ellos tuviera la imagen completa de mi situación, pero necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía protegerme. El señor Rodríguez me explicó sobre el fraude familiar. «Señora, si alguien intenta hacerle firmar documentos engañándola o si falsifican su firma, eso es un delito federal.
Las penas pueden ir desde 5 hasta 20 años de prisión. La señora Gómez me educó sobre los poderes notariales. Nunca, jamás firme un poder notarial amplio a menos que esté absolutamente segura. Con ese documento, la persona puede vender sus propiedades, vaciar sus cuentas bancarias, incluso internarla en una institución sin su consentimiento. El señor Fernández me habló sobre herencias y testamentos. A su edad, señora, es aconsejable tener todo muy bien documentado y protegido. Un testamento actualizado, un fideicomiso si es necesario, y nombrar a alguien de confianza como albacea. Armada con toda esta información legal, comencé la segunda fase de mi plan. Hacer que revelaran sus verdaderas intenciones mientras las grabadoras estaban funcionando. Era hora de que Miguel y Teresa descubrieran quién era realmente Carmen. El 10 de octubre, anuncié mi decisión durante el desayuno con la mejor actuación de mi vida. Dejé que las lágrimas perfectas cayeran. Mi voz se quebró en el momento adecuado y vi cómo los ojos de Teresa se iluminaban con la victoria que creía tener en sus manos. «Hijos», dije mientras revolvía mi café con manos temblorosas. He estado pensando mucho sobre lo que hemos hablado, sobre la casa, la herencia, mi futuro. Miguel dejó de masticar su pastele. Teresa se inclinó hacia adelante como un depredador oliendo sangre. «He decidido que tienen razón», continué con la voz de una anciana derrotada. «Soy demasiado mayor para manejar tantas responsabilidades. Quiero ir a visitar a mi prima Luisa en Valencia durante 2 semanas para pensar las cosas con claridad. Y cuando regrese, haremos todos los trámites que ustedes crean convenientes». «Mamá», dijo Miguel con una preocupación que sonaba genuina. «¿Estás segura? No tienes que tomar decisiones apresuradas». Pero Teresa ya estaba calculando. «Por supuesto, suegra. Un descanso te hará muy bien. Podemos cuidar la casa mientras estás fuera». «Gracias, hijos. Me iré mañana por la mañana y volveré el día 25. Teresa, ¿podrías ayudarme a empacar? No tengo fuerzas para estar cargando maletas arriba y abajo». «Por supuesto, suegra, estaré encantada de ayudar». Esa noche, mientras Teresa me ayudaba a doblar ropa, hice la pregunta que necesitaba para mi plan. «Cariño, cuando regrese de mi viaje, ¿crees que podríamos aprovechar para arreglar los papeles de la casa?» «Absolutamente, suegra. De hecho, ya hablé con mi primo, el abogado. Puede venir aquí mismo a la casa, para que no tengas que ir a ningún lado. Solo necesitamos tu DNI, la escritura original, y que firmes donde él te indique». «¿Y lo de la herencia? ¿Podríamos organizar eso también?» «Por supuesto. Miguel ya habló con el banco sobre abrir una cuenta conjunta. Eso facilitará la gestión de las inversiones». Una cuenta conjunta, qué conveniente. Al día siguiente me despedí de ellos con lágrimas reales, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Los abracé, sabiendo que era la última vez que lo haría como la ingenua madre que habían estado manipulando durante años. «Cuiden bien la casa», dije desde la puerta del taxi. «Cuando regrese espero encontrar todo exactamente como lo dejé». «No te preocupes por nada, mamá», gritó Miguel desde la ventana. «Descansa y relájate». Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Real del Centro, a 20 minutos de mi casa. Allí me registré bajo mi apellido de soltera, Vargas, y pagué 2 semanas de alojamiento por adelantado. Mi amiga Luisa me había encontrado al mejor investigador privado de la ciudad, un ex policía llamado Ricardo Mendoza, que se especializaba en casos de fraude familiar. Costaba 500 euros al día, pero valía cada céntimo. «Señora Vázquez», dijo cuando nos encontramos en el vestíbulo del hotel, «mi trabajo es simple. Voy a documentar todo lo que hacen en su casa durante estas 2 semanas. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo legalmente admisible. ¿Puede filmar dentro de mi propia casa?» «Con su autorización por escrito, sí.
Usted es la propietaria legal. Tiene derecho a monitorear su propiedad. Durante los primeros 3 días, las cámaras que Ricardo instaló discretamente en mi casa captaron exactamente lo que esperaba. Miguel y Teresa no perdieron el tiempo. El primer día comenzaron a mover mis pertenencias personales al garaje. El segundo día llegaron con cajas para empacar todo lo que consideraban basura de la vieja. Pero el tercer día llegó la evidencia dorada. Teresa llamó a alguien por teléfono y la cámara oculta en la cocina captó toda la conversación. Javier, necesito que vengas mañana con los documentos, sí, todos los que hablamos. El poder notarial, la transferencia de la casa y los papeles del banco. Se podía escuchar una voz desde el teléfono preguntando, ¿ya tiene su firma? No necesito su firma, primo. Tengo muestras de su letra de años viviendo con ella. Tu secretaria puede falsificarla perfectamente, igual que hicimos con los otros documentos. Los otros documentos habían falsificado mi firma antes. ¿Y si la vieja regresa antes? No va a regresar. Le puse pastillas para dormir en su café antes de que se fuera. Va a estar aturdida y confundida por días. Para cuando se recupere, tendremos todo firmado y legalizado. Pastillas para dormir. Esta mujer me había drogado. El cuarto día, las cámaras captaron algo aún peor. Miguel y Teresa trajeron tasadores para evaluar la propiedad y luego llegó un agente inmobiliario. La casa está en excelentes condiciones, le dijo el agente a Teresa. En este mercado, podríamos ponerla a la venta por 520,000 euros y venderla en menos de un mes. Perfecto, respondió Teresa. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible. Mi suegra está desarrollando demencia y necesitamos liquidar sus bienes antes de que empeore. ¿Tienen poder notarial? Lo tendremos esta semana. Mi marido es el único hijo, el heredero directo. Heredero directo de una mujer que todavía estaba viva y perfectamente sana. El quinto día llegó el momento más doloroso de todos. Las cámaras mostraron a Miguel empacando todas mis fotografías familiares. Mis recuerdos de cuando él era niño. Todos los regalos que me había dado a lo largo de los años. ¿Qué hacemos con todo esto?, le preguntó a Teresa, sosteniendo una foto suya a los 5 años, vestido como un superhéroe para Halloween. Tíralo todo, respondió ella sin siquiera mirar. Es solo un montón de basura vieja que no sirve para nada. Mi hijo, el niño al que había dedicado toda mi vida, tiró 40 años de recuerdos familiares a la basura sin pestañear. Pero yo ya no era la misma mujer que había dejado esa casa 2 semanas antes. Era una mujer con un plan, con evidencia y con sed de justicia que no se saciaría hasta ver a estos 2 manipuladores pagar por todo lo que me habían hecho. El día 25 regresé a casa con una sonrisa y una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa el 25 de octubre a las 3:00 de la tarde, llevaba en mi bolso algo más poderoso que cualquier arma. La evidencia completa de la mayor traición de mi vida documentada en videos de alta definición y grabaciones de audio de calidad profesional. El investigador, Ricardo, me había entregado esa mañana una memoria USB con más de 100 horas de material que probaba, sin lugar a dudas, que Miguel y Teresa habían cometido fraude, falsificación, venta ilegal de propiedades y conspiración para despojarme de todos mis bienes. Pero lo más importante, tenía la grabación completa de Teresa confesándole a su primo por teléfono exactamente cómo planeaban declararme mentalmente incompetente y ponerme en una residencia de ancianos para quedarse con mi fortuna de casi 1.000.000 de euros. Cuando intenté abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no me sentí sorprendida, sino una profunda satisfacción. Todo estaba yendo exactamente como lo había planeado.
Cada movimiento que hacían había sido documentado, cada palabra grabada, cada acción ilegal capturada en video de alta definición. La confrontación inicial con Teresa fue perfecta. Su arrogancia, su frialdad, su desprecio total hacia mí estaban siendo grabados en mi teléfono móvil, que había activado discretamente antes de llamar a la puerta. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando saqué mi teléfono y le dije que era hora de mostrarles quién estaba realmente a cargo, vi la primera chispa de confusión en sus ojos. No entendía por qué no estaba llorando, suplicando o actuando como la anciana derrotada que esperaban encontrar. «Teresa», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Quiero que llames a Miguel y que los dos vengan aquí al patio trasero. Necesitamos hablar de algo muy importante». «¿De qué tienes que hablar, suegra?», respondió con esa sonrisa petulante que conocía tan bien. «Ya te dijimos que las cosas han cambiado. No puedes quedarte aquí más». «Oh, las cosas definitivamente han cambiado», dije mientras marcaba el número de mi amiga Luisa. «Pero no de la manera que piensas». Cuando Miguel apareció en el patio, todavía no podía mirarme a los ojos. Durante las últimas 2 semanas, había vendido mis muebles, empacado mis recuerdos como basura y firmado papeles para vender mi casa. Pero todavía tenía suficiente conciencia para sentir vergüenza. «Hijos», dije, haciendo un gesto hacia las sillas del patio. «Siéntense. Es hora de que aprendan quién es realmente Carmen». Teresa se rió con desprecio. «Suegra, basta de drama. Sabemos exactamente quién eres. Una anciana que ya no puede cuidarse a sí misma y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales». «¿Decisiones racionales?», repetí mientras ponía mi teléfono en altavoz. «¿Como esta?», y entonces reproduje la grabación que lo cambiaría todo para siempre. La voz de Teresa llenó el patio con claridad cristalina. «Tranquila, mamá. Casi tengo a la vieja firmando para poner la casa a nombre de Miguel. Con la nueva herencia, en menos de 1 año, lo tendremos todo y podremos enviarla a una residencia de ancianos». Vi cómo el rostro de Miguel se transformaba de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa describir en detalle cómo planeaban robarme todo. Cada palabra era una puñalada. «Podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Declararla incompetente. Miguel firmará los papeles sin dudar». Pero la parte que más lo destrozó fue cuando escuchó su propia voz responder. «Tienes razón. Hagámoslo. Pero hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión». «Mamá», susurró Miguel, lágrimas en los ojos. «Nosotros...» «No terminaste de escuchar, hijo», dije y reproduje la segunda grabación. Esta vez era la voz de Teresa hablando con el abogado sobre falsificar mi firma, sobre las pastillas para dormir que había puesto en mi café, sobre vender la casa por 520,000 euros mientras yo supuestamente desarrollaba demencia. Teresa estaba tan pálida como un fantasma. ¿Cómo tienes esas grabaciones?» «Porque nunca fui a Valencia, Teresa. Me quedé en un hotel aquí en la ciudad. Contraté al mejor investigador privado que pude encontrar y documenté cada segundo de vuestra traición. Tomé la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa del patio. Aquí tengo más de 100 horas de video mostrándoos vendiendo mis muebles, falsificando documentos, planeando mi internamiento forzado y vendiendo mi casa a un agente inmobiliario». Miguel se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, no lo sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos hacerte daño». «¿Nunca quisieron hacerme daño?», grité por primera vez en años. «Miguel, tiraste las fotos de cuando eras niño, vendiste los muebles que compré con 40 años de trabajo, firmaste papeles para vender la casa donde tu madre te crió». Teresa intentó recuperar el control.
Suegra, estás malinterpretando todo. Solo queríamos ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Ayudarme. Rugí con una furia que había estado acumulando durante años. Me drogaste. Falsificaste mi firma. Conspiraste para declararme loca. Fue entonces cuando marqué el número que había estado esperando 2 semanas para usar. Señor Rodríguez, dije cuando contestó el teléfono. Soy Carmen. Tengo toda la evidencia que necesitamos. Es hora de presentar cargos. La expresión en el rostro de Teresa cuando escuchó las palabras presentar cargos fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era la cara de alguien que finalmente entiende que el juego ha terminado y han perdido de la manera más espectacular posible. ¿De qué cargos estás hablando?, tartamudeó. Pero su voz no tenía ninguna de la arrogancia que había mostrado media hora antes. Fraude familiar, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad, conspiración para cometer fraude y tentativa de desposesión de propiedad. Respondí, recitando exactamente los delitos que el señor Rodríguez me había explicado. En total estáis mirando entre 15 y 25 años de prisión. Miguel se derrumbó en su silla como si le hubieran disparado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Devolveré todo. Pagaré lo que sea necesario. ¿Devolver qué, Miguel?, pregunté con una frialdad que venía de mi alma. Los muebles que ya vendiste, las fotografías familiares que tiraste a la basura, los 40 años de recuerdos que empacaste como si fueran basura. En ese momento mi amiga Luisa llegó, acompañada por el señor Rodríguez y 2 agentes de la Policía Nacional. Lo habíamos coordinado todo perfectamente. El momento de confrontación, la entrega de evidencia y la presentación formal de la denuncia. Señora Carmen, me saludó el abogado mientras abría su maletín. ¿Son estos los individuos mencionados en su denuncia? Sí, señor Rodríguez. Miguel, mi hijo, y Teresa, mi nuera. Los oficiales de policía se acercaron con órdenes de arresto. Miguel Vázquez y Teresa Morales quedan detenidos por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer desposesión de propiedad. ¡Esperen!, gritó Teresa poniéndose de pie. Esto es un malentendido. Nunca firmamos nada. Todo estaba planeado para su bienestar. Uno de los oficiales le mostró la memoria USB que yo había proporcionado. Señora, tenemos más de 100 horas de video de ustedes planeando y ejecutando estos delitos. Su propia voz confesando la falsificación de la firma de la víctima. Mientras les leían sus derechos, el señor Rodríguez me explicó el proceso legal. Señora Carmen, con la evidencia que ha reunido, este caso es prácticamente un hecho. También hemos comenzado el proceso para recuperar todos los bienes que vendieron ilegalmente y congelar las cuentas bancarias donde depositaron el dinero. ¿Y qué les sucederá a ellos?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Con los agravantes de violencia familiar y abuso a personas mayores, estamos hablando de 12 a 20 años de prisión efectiva. Miguel me miró desde el asiento trasero del coche patrulla, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. No sé cuándo perdí mi camino. Te quiero. Siempre te he querido. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre se ablandó, pero luego recordé su voz en esa grabación diciendo: hagámoslo rápido antes de que cambie de opinión. Y la piedra regresó a su lugar. Miguel, dije acercándome a la ventanilla del coche policial, trabajé durante 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida social, todo por ti. Y tú elegiste traicionarme por dinero. Durante 67 años fui tu madre. A partir de hoy soy solo Carmen, una mujer que finalmente aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral. Teresa seguía gritando desde el otro coche patrulla. Esto no ha terminado. Tengo abogados.
Mi familia tiene contactos. Te vas a arrepentir de esto. Me acerqué a su ventanilla y le sonreí con la misma frialdad con la que ella me había sonreído cuando cambió las cerraduras de mi casa. Teresa querida, tu familia no tiene suficientes contactos para enfrentarse a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los abogados más importantes de esta ciudad. Créeme, conozco a personas que ni siquiera puedes imaginar. Cuando los coches patrulla se alejaron, me quedé en el patio de mi casa con mi amiga Luisa y el señor Rodríguez, sintiendo una paz que no había experimentado en años. ¿Está cómoda con la decisión que tomó?, me preguntó el abogado. Sir Rodríguez, respondí mirando mi casa, que oficialmente era mía de nuevo. Durante 3 años les permití faltarme al respeto en mi propio hogar. Les permití hacerme sentir como una molestia, una carga, como alguien que no merecía dignidad en su propia casa. Hice una pausa y respiré profundamente. Hoy, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no es excusa para permitir el abuso, y que a veces el amor verdadero significa saber cuándo decir basta. 6 meses después, Miguel fue sentenciado a 18 años de prisión. Teresa recibió 22 años por ser considerada la mente maestra del fraude. Recuperé todos mis bienes, más una indemnización de 150.000 euros por daños morales. El día de la sentencia, el juez fue implacable. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer. El tribunal considera que este es uno de los casos más despreciables de abuso a personas mayores y fraude familiar que hemos visto. La planificación metódica, el abuso de confianza y la crueldad mostrada hacia una madre que lo dio todo por su hijo merecen el máximo rigor de la ley. Teresa no mostró remordimiento hasta el final. Incluso cuando el juez dictó la sentencia, me miró con odio, como si yo fuera la culpable de su situación. Miguel, por otro lado, parecía finalmente entender la magnitud de lo que había hecho. Lloró cuando me vio por última vez en la sala del tribunal, pero yo ya no sentía nada. El dolor se había convertido en determinación y la traición en fuerza. Con el dinero de la herencia de mi hermano y la indemnización legal, compré una casa más pequeña pero hermosa en un área tranquila. Mi amiga Luisa se mudó a la casa de al lado y juntas creamos la vida que siempre soñamos, pacífica, digna y llena de respeto mutuo. La noticia de mi caso se extendió rápidamente. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la abuela que atrapó a su familia estafadora. Recibí llamadas de programas de televisión queriendo entrevistarme. Incluso un productor de documentales me contactó para contar mi historia. Al principio me negué a todas estas solicitudes. No quería exposición pública, solo quería paz. Pero luego recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva completamente. «Señora Carmen Vázquez», dijo una voz temblorosa al otro lado del teléfono. «Sí, soy yo. Mi nombre es María Sánchez. Tengo 72 años y he leído sobre su caso en el periódico. Mis hijos están haciendo lo mismo conmigo». Esa llamada fue la primera de muchas. Mujeres mayores de toda España comenzaron a contactarme, contándome historias similares de abuso, manipulación y robo por parte de familiares. Historias que me rompían el corazón, pero que también encendían una nueva pasión en mí. Con la ayuda del señor Rodríguez, fundé la Asociación para la Protección Financiera de los Mayores. Comenzamos como un pequeño grupo de apoyo, pero pronto crecimos hasta convertirnos en una organización reconocida nacionalmente. Ofrecíamos asesoramiento legal, apoyo emocional y educación financiera específicamente diseñada para personas mayores. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Se convirtió en nuestro lema, y las historias de éxito comenzaron a multiplicarse. Estela,
Una viuda de 75 años recuperó el control de su pensión que su hijo había estado desviando a su propia cuenta durante años. Ramón, un jubilado de 80 años, logró anular un poder notarial que había firmado bajo coacción. Pilar, de 68 años, pudo recuperar la casa que su hija había puesto a la venta sin su consentimiento. La justicia que habíamos conseguido no se limitaba solo a lo legal. Era una justicia más profunda, que restauraba la dignidad y el poder de decisión a personas que la sociedad a menudo considera débiles o indefensas. En una de nuestras reuniones, una mujer llamada Laura compartió algo que se quedó grabado en mi corazón. Antes de conocer esta asociación, pensaba que tenía que aceptar el abuso porque eran mi familia. Creía que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo, incluso mi dignidad. Ahora sé que puedo amarlos y al mismo tiempo exigir respeto, que poner límites no significa amar menos, sino amarse más a una misma. Esas palabras resonaban con mi propia experiencia. Durante demasiado tiempo, había confundido el amor incondicional con la aceptación incondicional del maltrato. Había permitido que me trataran como a una extraña en mi propia casa por miedo a perder a mi hijo. Pero la verdad es que ya lo había perdido mucho antes, cuando él decidió que mi dignidad valía menos que el dinero. Mientras mi organización crecía, también lo hacía mi círculo social. Descubrí un mundo de personas mayores activas, inteligentes y llenas de vida, que se negaban a ser relegadas a los márgenes de la sociedad. Mujeres y hombres que, como yo, habían trabajado duro toda su vida y merecían disfrutar de sus años dorados con dignidad y respeto. Con Luisa y otras amigas, comencé a viajar. Primero fueron pequeñas excursiones por España, pero luego nos aventuramos más lejos. Roma, París, Atenas. Lugares que siempre había soñado visitar, pero que nunca había tenido tiempo de conocer mientras trabajaba sin descanso. Cada nuevo destino era una celebración de mi libertad y un recordatorio de que la vida no termina a los 67 años. De hecho, para mí, acababa de comenzar. Un año después de la sentencia, recibí una carta desde la prisión. Era de Miguel, la primera de muchas que me escribiría a lo largo de los años. En ella, me contaba sobre su vida en prisión, sobre cómo asistía a terapia, sobre cómo finalmente entendía la magnitud de su traición. «Mamá», escribió, «no te pido perdón porque sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que cada día pienso en ti y en todo lo que sacrificaste por mí. No sé cuándo me convertí en el monstruo que te traicionó, pero estoy tratando de encontrar al niño que una vez fui, el que te amaba más que a nada en el mundo». Guardé todas sus cartas en una caja, pero no respondí a ninguna. No por odio o resentimiento, sino porque necesitaba mantener la distancia para sanar. Tal vez algún día, cuando ambos hubiéramos sanado lo suficiente, podríamos tener algún tipo de relación. Pero no sería la misma. Ya no sería la madre abnegada que lo sacrifica todo. Sería Carmen, una mujer con límites claros y expectativas de respeto. Teresa también me escribió una vez. Una carta llena de reproches y acusaciones, culpándome por su situación. La leí una vez y luego la quemé, liberándome finalmente de su veneno. Durante los años siguientes, mi historia se convirtió en un caso de estudio en facultades de Derecho y Trabajo Social. Fui invitada a dar charlas en universidades, centros comunitarios y residencias de ancianos. Compartí mi experiencia no como víctima, sino como superviviente, como alguien que se atrevió a luchar contra el abuso y ganar. La compensación económica y la herencia de mi hermano me permitieron crear un fondo para ayudar a otras mujeres mayores en situaciones similares. Financiamos asesoramiento legal, servicios de investigación privada e incluso ayudamos a algunas a encontrar nuevos hogares cuando necesitaban escapar de situaciones abusivas.
Un día, recibí una llamada del director de la prisión donde estaba Miguel. Me informó que mi hijo había solicitado un permiso especial para asistir al funeral de su padre, Antonio. Me quedé en shock. No sabía que mi exmarido había fallecido. Habíamos perdido contacto hace décadas. Señora Vázquez, dijo el director, normalmente no concedemos estos permisos a presos con sentencias tan largas, pero su hijo ha mostrado buen comportamiento y el psicólogo de la prisión cree que este cierre sería beneficioso para su rehabilitación. Sin embargo, necesitamos su consentimiento, ya que usted es la parte afectada por su delito. Me tomé un momento para reflexionar. ¿Quería ver a Miguel? ¿Estaba lista para enfrentarme a él cara a cara después de tanto tiempo? Puede asistir, dije finalmente, pero con custodia policial completa, y quiero estar presente. El día del funeral fue surrealista. Ver a Miguel esposado, escoltado por 2 guardias, vestido con un traje prestado. Había envejecido. Su pelo comenzaba a encanecer en las sienes y líneas de preocupación marcaban su rostro. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través de la pequeña capilla, pero ambos miramos rápidamente hacia otro lado. Después de la ceremonia, mientras la escasa multitud se dispersaba, Miguel se acercó a mí bajo la atenta mirada de sus guardias. Gracias por permitirme estar aquí, dijo en voz baja. Sé que no lo merezco. No lo hice por ti, respondí con honestidad. Lo hice porque era lo correcto. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 extraños conectados por la sangre y separados por la traición. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó finalmente. La pregunta me sorprendió. En todos nuestros años juntos, Miguel nunca había preguntado genuinamente por mi felicidad. Sí, Miguel, lo soy. Por primera vez en muchos años vivo mi vida en mis propios términos. Tengo amigos, propósito y paz. Vi una lágrima rodar por su mejilla y... Me alegro, dijo. Te lo mereces. Cuando los guardias se lo llevaron, sentí una extraña sensación de cierre. No perdoné a Miguel ese día, y tal vez nunca lo haga completamente. Pero al verlo así, pude finalmente soltar algo del dolor que había estado cargando, no por él, sino por mí. De regreso en casa, encontré a Luisa esperándome con una taza de té caliente. ¿Cómo fue?, preguntó mientras me sentaba pesadamente en mi sillón favorito, uno que había comprado para reemplazar el que Teresa había arruinado intencionalmente. Extraño, respondí, pero necesario. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Miré por la ventana hacia el pequeño jardín que habíamos plantado juntas. Rosas, margaritas y hierbas aromáticas que llenaban el aire con su fragancia. Ahora seguimos viviendo, Luisa. Seguimos construyendo la vida que merecemos. Esa noche, antes de dormir, miré la fotografía que había recuperado de la basura. Miguel, a los 5 años, vestido como un superhéroe, sonriéndome con amor genuino, y le hablé a ese pequeño niño que una vez fue mi todo. Hijo, tu madre hizo lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia, no por odio, sino por amor propio. Tal vez algún día, cuando salgas de prisión, entenderás que a veces las lecciones más importantes son las más dolorosas. Han pasado 10 años desde aquel día en que me planté frente a mi casa con la cerradura cambiada. 10 años desde que decidí que ya era suficiente, que merecía respeto, que mi edad no era una excusa para ser maltratada. Hoy, a mis 77 años, miro atrás y veo un camino de transformación que nunca hubiera imaginado posible. La historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada.
Mi asociación ahora tiene oficinas en 5 ciudades españolas. Hemos ayudado a más de 3.000 personas mayores a protegerse de abusos financieros y familiares. Nuestro equipo legal ha ganado precedentes importantes en los tribunales, sentando jurisprudencia que protege específicamente a las personas mayores de la explotación económica. El año pasado, incluso participamos en la redacción de una nueva ley de protección al adulto mayor que ahora está en consideración en el Parlamento. Luisa y yo seguimos siendo inseparables. A pesar de nuestros achaques y dolores, mantenemos una vida activa. Asistimos a clases de yoga adaptado, participamos en un club de lectura y seguimos viajando siempre que podemos. El año pasado visitamos Japón, un sueño que ambas teníamos desde jóvenes, pero que nunca pudimos cumplir mientras criábamos a nuestros hijos y trabajábamos sin descanso. Miguel sigue en prisión, aunque ya ha cumplido más de la mitad de su sentencia. Teresa también, aunque nunca ha mostrado arrepentimiento por sus acciones. Con el tiempo comencé a responder algunas de las cartas de Miguel. Nuestros intercambios son cautelosos, medidos, pero hay un atisbo de reconciliación en el horizonte. No el tipo de reconciliación que borra el pasado, sino el tipo que reconoce el daño causado y construye algo nuevo desde los escombros. Mamá, me escribió en su última carta. En la terapia de grupo hablamos sobre el concepto de restitución, no solo compensación económica, sino reparar el daño emocional causado. Sé que no puedo devolverte los años de abuso y manipulación, pero ¿hay algo que pueda hacer para comenzar a reparar el daño? Le respondí con sinceridad. Miguel, la mayor restitución sería que entiendas realmente por qué lo que hiciste estuvo mal, no solo porque te atraparon o porque estás en prisión, sino porque violaste la confianza más sagrada, la de una madre que lo dio todo por ti. Cuando realmente comprendas eso, tal vez podamos hablar de reconstruir algún tipo de relación. No sé si algún día llegaremos a ese punto, pero por primera vez en años, siento que es posible. Mi historia se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchas mujeres mayores. Recibo cartas y mensajes de todo el país, incluso del extranjero, de mujeres que encontraron la fuerza para decir basta después de escuchar lo que hice. Algunas me dicen que son Carmen en su familia, la mujer que finalmente se puso de pie y dijo, no más. Nunca pensé que tendría el coraje, me escribió una mujer de 73 años de Sevilla. Pero si usted pudo enfrentarse a su propio hijo, yo puedo enfrentarme a mi yerno que ha estado robándome la pensión durante años. Estas historias me conmueven profundamente y me recuerdan que mi dolor, aunque intenso, no fue en vano. Se transformó en un propósito mayor, en una misión para proteger a otros que están en situaciones similares. En las charlas que doy en centros comunitarios y residencias, siempre comparto las señales de advertencia que ignoré durante tanto tiempo. Los accidentes convenientes con objetos de valor sentimental. Los cambios graduales en la decoración y disposición de la casa. El aislamiento progresivo de amigos y otros familiares. Las conversaciones sobre ayudarte con tus finanzas. Las preocupaciones exageradas sobre tu salud mental, las sugerencias de que sería mejor que vivieras en una residencia. Estas no son coincidencias, les digo a mis oyentes. Son tácticas deliberadas de control y manipulación, y reconocerlas es el primer paso para protegerse. También les hablo sobre la importancia de tener un sistema de apoyo independiente de la familia. Amistades de confianza, asesoramiento legal preventivo e incluso un diario donde documentar incidentes preocupantes. No necesitas pruebas de video Como las que yo reuní, explico. Pero tener algún tipo de registro puede marcar la diferencia si alguna vez necesitas defenderte legalmente.
Muchos me preguntan si siento remordimiento por haber enviado a mi propio hijo a prisión. Es una pregunta comprensible, pero mi respuesta siempre es la misma. No envié a mi hijo a prisión. Él tomó decisiones que lo llevaron allí. Lo que yo hice fue protegerme a mí misma y, en última instancia, ayudarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces el amor verdadero significa establecer límites firmes y permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Esta lección ha sido fundamental en mi vida posterior. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del maltrato, que ser madre no significa ser mártir, que envejecer no significa renunciar a la dignidad o al control sobre mi propia vida. En mi sala, junto a la fotografía de Miguel como niño, ahora tengo muchas otras. Fotos con mis amigas en nuestros viajes, con los miembros de la asociación celebrando victorias legales, con las mujeres que he asesorado y que ahora llevan vidas libres de abuso. Es un testimonio visual de cómo la segunda mitad de mi vida ha sido incluso más rica y significativa que la primera. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín, viendo las flores que planté con mis propias manos, pienso en la mujer que fui, la que trabajaba 20 horas al día para dar a su hijo una vida mejor, la que soportó humillación tras humillación para mantener la paz familiar, la que casi permitió que le robaran todo porque creía que eso era lo que una buena madre debía hacer. No la juzgo. Hizo lo mejor que pudo con lo que sabía entonces. Pero estoy agradecida por la mujer en la que me convertí, la que se atrevió a decir no, la que descubrió que 67 años no es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para reclamar tu poder, para encontrar tu voz. Para las mujeres que están leyendo esto y que se reconocen en mi historia, tengo un mensaje. Tu edad no te define. Tu dignidad no es negociable. Tu voz importa. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar tu derecho a ser respetada en tu propia casa, en tu propia vida, porque al final, la historia no termina con una madre destruida por la traición familiar. Termina con una mujer que demostró que la verdadera fuerza a veces viene cuando pensamos que lo hemos perdido todo, y que esa fuerza puede construir una vida más hermosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Esta es mi historia. La historia de Carmen Vázquez, la mujer que a los 67 años descubrió que el respeto propio es el regalo más valioso que puedes darte a ti misma, y que nunca es demasiado tarde para reclamarlo. Es fascinante ver cómo mi historia ha resonado en la sociedad española. Lo que comenzó como un drama familiar privado se ha convertido en un fenómeno social que ha provocado importantes cambios legales y culturales en nuestra forma de entender y proteger a las personas mayores. Hace un mes, fui invitada a participar en un programa especial de televisión nacional sobre el abuso a personas mayores. El plató estaba lleno de expertos en derecho, trabajadores sociales y psicólogos, pero cuando conté mi experiencia, se hizo un silencio absoluto, no porque mi historia fuera única, sino porque por primera vez alguien se atrevía a hablar sin vergüenza sobre algo que ocurre en miles de hogares españoles. Carmen, me dijo la presentadora, desde que compartiste tu historia, las denuncias por abuso financiero a personas mayores han aumentado un 43% en todo el país. Has dado voz a quienes sufrían en silencio. Este dato me conmovió profundamente. Cada denuncia representaba a una persona que, como yo, había encontrado el coraje para decir basta. Para muchos mi caso fue como abrir una puerta que creían cerrada para siempre, la puerta hacia la justicia. El impacto legal de mi caso ha sido igualmente significativo. Tras numerosas peticiones de nuestra asociación y otras organizaciones similares,
el Parlamento español finalmente aprobó la Ley Carmen, como la bautizaron informalmente. Esta legislación establece protecciones específicas para prevenir el abuso financiero a personas mayores, incluyendo verificaciones obligatorias por parte de notarios cuando personas mayores de 65 años firman poderes notariales amplios o transfieren propiedades significativas a familiares. Períodos de reflexión obligatorios para decisiones financieras importantes. Penalizaciones más severas para delitos de abuso financiero cuando la víctima es una persona mayor y el perpetrador es un familiar. Creación de unidades especializadas dentro de la Policía Nacional para investigar casos de abuso a personas mayores. El juez que dictó sentencia en mi caso, ahora jubilado, se ha convertido en uno de nuestros más fervientes defensores. Participa regularmente en nuestros eventos de concienciación y ha escrito un libro titulado Justicia para nuestros mayores, donde analiza varios casos, incluido el mío. Lo que me impactó del caso de Carmen, escribió en su libro, no fue solo la frialdad de la traición familiar, sino la determinación y dignidad con la que esta mujer de 67 años luchó por la justicia. Desafió todos nuestros estereotipos sobre las personas mayores como víctimas pasivas e indefensas. Las consecuencias para Miguel y Teresa han sido profundas, aunque muy diferentes. Miguel ha aprovechado su tiempo en prisión para reflexionar genuinamente sobre sus acciones. Se unió a un programa de rehabilitación para delincuentes de cuello blanco y ahora ayuda a otros presos a reconocer el impacto de sus delitos en las víctimas. Hace 2 años, cuando el programa cumplió 5 años de existencia, me invitaron a hablar a los participantes. Fue la primera vez que vi a Miguel fuera del contexto del funeral de su padre. Estaba nervioso, más delgado, con el pelo completamente gris, pero también había algo diferente en sus ojos, una humildad genuina que nunca había visto antes. Después de mi charla, se acercó con permiso de los guardias. «Mamá», dijo en voz baja, «cada día comprendo mejor la magnitud de lo que hice. No solo te traicioné como hijo, sino como ser humano. Y quiero que sepas que, aunque nunca pueda compensarte completamente, estoy tratando de usar esta experiencia para evitar que otros cometan el mismo error». Le pregunté si era sincero o si esto era parte de su estrategia para conseguir beneficios penitenciarios. Su respuesta me sorprendió. «Tengo derecho a solicitar la libertad condicional en 3 años, pero no lo haré hasta que sienta que realmente he compensado algo del daño que causé. No solo a ti, mamá, sino a todas las personas mayores que han sufrido por culpa de personas como yo». Por primera vez en muchos años, vi un destello del niño que había criado, del hijo que amé incondicionalmente. No significa que todo esté perdonado, pero tal vez, con el tiempo, podamos construir una relación nueva basada en el respeto mutuo. Teresa, por otro lado, ha tomado un camino muy diferente. Se divorció de Miguel mientras ambos estaban en prisión, culpándolo completamente por su situación. Nunca ha reconocido su responsabilidad ni mostrado remordimiento. Sus padres, que inicialmente la defendieron ferozmente, finalmente se distanciaron cuando todas las pruebas salieron a la luz. La última vez que supe de ella, estaba intentando escribir un libro sobre su injusta condena, pero ninguna editorial ha mostrado interés. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera descubierto su plan a tiempo. ¿Estaría ahora en alguna residencia de ancianos, despojada de mi dignidad y mis bienes, mientras ellos disfrutaban de mi dinero? ¿Habría alguien creído a una anciana senil frente a una pareja joven y aparentemente respetable? Estas preguntas me recuerdan por qué nuestro trabajo de concienciación es tan importante. Porque por cada Carmen que logra defenderse,
Hay docenas que sufren en silencio, convencidas de que su situación es normal o inevitable. Una de las lecciones más profundas que he aprendido en estos años es que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero o las propiedades. La verdadera riqueza está en las relaciones genuinas, en la dignidad personal, en la libertad para decidir sobre tu propia vida. Teresa y Miguel creían que robarme mi casa y mi herencia los haría ricos. Lo que no entendían es que estaban destruyendo la riqueza más valiosa que tenían: los lazos familiares, la integridad personal, la conexión humana auténtica. En mi nueva vida, he descubierto una abundancia que nunca imaginé posible. No solo en términos financieros, aunque la compensación y la herencia me han dado seguridad económica, sino en relaciones verdaderas, propósito significativo y crecimiento personal. Mi círculo de amigas ha crecido exponencialmente. Nos reunimos todos los martes para lo que llamamos nuestro Consejo de Sabias, donde compartimos experiencias, nos aconsejamos mutuamente y, sobre todo, nos reímos de nosotras mismas y de la vida. Estas mujeres conocen mi historia completa, con todas sus partes dolorosas, y me aman no a pesar de ella, sino incluyéndola como parte integral de quien soy. Magdalena, una viuda de 73 años que se unió a nosotras el año pasado, después de descubrir que su hijo había estado vaciando sistemáticamente su cuenta de ahorros, me dijo algo que me conmovió profundamente. Carmen, antes de conocerte, pensaba que mi vida estaba terminando. Ahora sé que solo está cambiando de dirección. Esta es la verdadera riqueza, ver cómo otras mujeres redescubren su valor, su fuerza, su derecho a vivir plenamente sin importar su edad. Verlas florecer después de años de marchitarse bajo el peso del abuso o la negligencia. Mi relación con el dinero también ha cambiado completamente. Antes cada euro que ganaba iba directamente a mi hijo o a mi casa, posponiendo siempre mi propio disfrute para un algún día que nunca llegaba. Ahora, aunque sigo siendo frugal por costumbre, me permito pequeños lujos que antes me habrían parecido egoístas. Un buen libro, una clase de pintura, un viaje ocasional. El año pasado, Luisa y yo fuimos a un crucero por el Mediterráneo. Mientras estábamos en cubierta viendo el atardecer sobre Santorini, me di cuenta de algo importante. Durante toda mi vida trabajadora, nunca me había permitido simplemente estar y disfrutar del momento. Siempre estaba planificando, ahorrando, preocupándome por el futuro. Por primera vez, me sentí completamente presente, saboreando cada segundo de belleza sin pensar en el mañana. ¿Sabes qué es lo más irónico, Luisa? Le dije mientras observábamos las casas blancas de la isla bañadas en luz dorada. Teresa y Miguel querían robarme mi dinero, pero terminaron dándome algo mucho más valioso: la libertad de vivir mi vida en mis propios términos. Luisa me apretó la mano. Y lo estás haciendo magníficamente, Carmen. Cuando hablo en nuestros eventos, siempre dedico tiempo a compartir las lecciones que aprendí de mi experiencia, especialmente para mujeres mayores que pueden estar enfrentando situaciones similares. Estas son las más importantes. Durante décadas creí que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mi hijo, mi tiempo, mi salud, mi dinero, incluso mi dignidad. Ahora entiendo que este modelo de maternidad no solo es insostenible, sino que puede ser dañino tanto para la madre como para los hijos. Cuando nos sacrificamos completamente, les digo a las mujeres que me escuchan, enviamos un mensaje peligroso, que nuestras necesidades no importan, que nuestra dignidad es negociable, que nuestro único valor está en servir a los demás. Les explicó cómo mi sacrificio excesivo no creó un hijo agradecido, sino uno que aprendió a verme como un recurso para ser explotado.
que mi abnegación total no inspiró respeto, sino la expectativa de que siempre cedería. Una de las lecciones más difíciles para muchas mujeres de mi generación es entender que establecer límites no significa amar menos. Por el contrario, los límites saludables son esenciales para relaciones amorosas genuinas. Cuando permití que Teresa y Miguel me faltaran al respeto en mi propia casa, comparto, no estaba siendo una suegra comprensiva o una madre amorosa. Estaba participando en una dinámica tóxica que eventualmente nos destruiría a todos. Les explico cómo aprendí, aunque tardíamente, que el amor verdadero incluye expectativas de respeto mutuo. Que decir no cuando alguien cruza una línea no es egoísmo, sino autoconservación. Nuestra sociedad a menudo normaliza el maltrato a personas mayores, especialmente cuando viene de familiares. Comentarios como «es que ya está mayor» o «es normal que los hijos tomen el control cuando los padres envejecen» crean un entorno donde el abuso puede prosperar. Tu edad no disminuye tu derecho a ser tratada con dignidad. Insisto en mis charlas. Tener 60, 70 u 80 años no significa que debas aceptar ser infantilizada, manipulada o controlada por tus hijos adultos. Les hablo sobre las señales de alerta temprana, familiares que toman decisiones sin consultarte, que te excluyen de conversaciones sobre tu propio dinero o salud, que hacen comentarios sobre tu capacidad mental cuando cometes errores menores. Una de las lecciones más prácticas que comparto es la importancia de tener los asuntos legales en orden antes de que surja cualquier problema. Esto incluye testamentos actualizados, directivas anticipadas de salud y, en algunos casos, fideicomisos que protejan los bienes. No esperen a estar vulnerables para protegerse legalmente, aconsejo. El mejor momento para preparar estas protecciones es cuando están completamente lúcidas y saludables. Trabajamos con abogados voluntarios que ofrecen asesoramiento básico gratuito a mujeres mayores, especialmente aquellas con recursos limitados que podrían ser especialmente vulnerables a la explotación. Quizás la lección más poderosa que puedo ofrecer es que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, para defenderte, para reclamar tu dignidad. A los 67 años pensé que mi vida estaba básicamente terminada, comparto con honestidad. Creía que mi único papel restante era ser una abuela complaciente que eventualmente sería relegada a algún rincón mientras la vida continuaba sin mí. Pero mírenme ahora, a los 77 años, dirigiendo una organización nacional, viajando por el mundo, construyendo nuevas amistades, descubriendo nuevas pasiones. Les cuento sobre Pilar, que a los 82 años aprendió a pintar y ahora vende sus obras en galerías locales. Sobre Josefina, que a los 75 años comenzó a estudiar Derecho para entender mejor cómo defender a otras mujeres mayores. Sobre Consuelo, que a los 70 años dejó una relación abusiva de 45 años y ahora vive felizmente sola por primera vez en su vida. El poder no tiene fecha de caducidad, les recuerdo, y reclamarlo puede ser el comienzo de la mejor etapa de tu vida. No todo ha sido positivo en este nuevo capítulo de mi vida. El éxito y la visibilidad también han traído desafíos inesperados. Cuando mi historia se hizo pública, hubo quienes me criticaron duramente. Recibí cartas de extraños diciéndome que era una madre terrible por enviar a mi propio hijo a prisión. Algunos comentaristas en redes sociales argumentaron que debía haber manejado todo en familia, en lugar de involucrar a las autoridades. «Es tu hijo, no importa lo que haga», me escribió una mujer indignada. «Una verdadera madre perdona todo». Al principio, estos comentarios me afectaban profundamente. Me hacían cuestionar mis decisiones, revivir el dolor de la traición. Pero con el tiempo aprendí a reconocerlos por lo que eran,
Manifestaciones de una cultura que prioriza las apariencias familiares sobre la justicia real, que espera que las madres soporten cualquier abuso en nombre del amor incondicional. También he enfrentado amenazas. Algunas personas me consideran una amenaza para su modelo de negocio basado en explotar a ancianos vulnerables. Un dueño de una residencia de ancianos me confrontó en un evento público, acusándome de sembrar desconfianza en las familias que solo quieren lo mejor para sus mayores. Lo mejor raramente incluye robarles todo lo que tienen, respondí, causando aplausos en la audiencia, pero también ganándome un enemigo poderoso. Nuestra asociación ha sido objeto de campañas de desprestigio y hemos tenido que contratar seguridad para algunos de nuestros eventos después de recibir amenazas creíbles. Pero estas reacciones solo confirman la importancia de nuestro trabajo. Cuando tocas un nervio sensible en la sociedad, cuando desafías sistemas establecidos de poder y control, la resistencia es inevitable. La fama también ha traído propuestas comerciales que he rechazado sistemáticamente, ofertas para escribir libros sensacionalistas, para participar en reality shows, para promocionar productos dirigidos a personas mayores. Mi historia no está en venta, y nunca convertiré el dolor de otras mujeres en un negocio lucrativo. Mi trabajo con la asociación es completamente voluntario. Vivo cómodamente con mi pensión, la herencia de mi hermano y la indemnización legal, pero no necesito ni deseo enriquecerme con esta causa. No estoy aquí para hacerme famosa o rica. Le expliqué a un productor de televisión que me ofrecía una suma considerable por los derechos de mi historia. Estoy aquí para cambiar la forma en que la sociedad trata a sus mayores. El tema del perdón es complejo y personal. Muchas personas me preguntan si he perdonado a Miguel y Teresa, y mi respuesta siempre es matizada. El perdón, tal como yo lo entiendo, no significa excusar las acciones dañinas o pretender que no ocurrieron. No significa permitir que las mismas personas vuelvan a tener poder sobre tu vida. El verdadero perdón es un proceso interno de liberación, de soltar el veneno del resentimiento que solo daña a quien lo alberga. En ese sentido sí, he perdonado a Miguel, aunque no en la forma que mucha gente espera. No he olvidado lo que hizo, ni he minimizado el daño que causó, no he retirado las consecuencias legales de sus acciones, ni le he ofrecido una reconciliación incondicional, pero he liberado el odio que sentía, el deseo de venganza, la amargura que amenazaba con consumirme. Con Teresa, el proceso ha sido diferente. Su falta total de remordimiento hace difícil cualquier forma de reconciliación. No le deseo mal, pero tampoco busco activamente su bienestar. He aceptado que algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones dolorosas y luego deben quedarse en el pasado. El perdón más importante, sin embargo, ha sido hacia mí misma. Me he perdonado por no ver las señales antes, por permitir el abuso durante tanto tiempo, por confundir el sacrificio con el amor. Me he perdonado por las decisiones que tomé con la mejor intención, pero que tuvieron consecuencias imprevistas. Este autoperdón ha sido el más difícil, pero también el más liberador. Me ha permitido mirar al espejo y ver no a una víctima ni a una vengadora, sino a una mujer completa que ha navegado circunstancias extraordinariamente difíciles con dignidad y coraje. A medida que me acerco a los 80 años, pienso mucho en el significado del envejecimiento con propósito. Nuestra sociedad tiende a ver la vejez como un período de declive, de pérdida, de irrelevancia creciente. Pero mi experiencia ha sido exactamente lo contrario. Estos últimos 10 años han sido los más significativos, productivos y plenos de toda mi vida. He descubierto capacidades que no sabía que tenía, para hablar en público, para organizar, para inspirar cambios sociales.
He desarrollado una confianza que en mi juventud habría parecido imposible. He construido relaciones más auténticas y equilibradas que en cualquier otra etapa de mi vida. Envejecer no es desaparecer, les digo a las mujeres que me escuchan. Es transformarse, es destilar tu esencia hasta que solo quede lo verdaderamente importante. Este mensaje resuena especialmente en un país como España, donde las personas mayores tradicionalmente han sido respetadas, pero también a menudo infantilizadas o marginadas. Estamos creando un nuevo modelo de envejecimiento, activo, comprometido, poderoso. El año pasado, en colaboración con una universidad local, iniciamos un programa llamado Sabiduría en Acción, donde personas mayores de 65 años comparten sus conocimientos y experiencias con estudiantes universitarios. Yo misma doy charlas sobre economía doméstica y resiliencia, enseñando a jóvenes habilidades prácticas que aprendí durante mis años de trabajo y sacrificio. Ver a estos jóvenes absorber consejos de personas que podrían ser sus abuelos, verlos reconocer el valor de la experiencia vivida, me da esperanza para el futuro. Estamos construyendo puentes intergeneracionales que benefician a todos. Los jóvenes ganan mentores y los mayores encuentran nuevas formas de contribuir. También estamos trabajando en un proyecto de viviendas colaborativas para mujeres mayores. En lugar de residencias tradicionales donde las personas mayores son tratadas como pacientes pasivos, estamos diseñando comunidades donde mujeres como yo puedan vivir independientemente, pero con apoyo mutuo, compartiendo recursos, habilidades y compañía. Imaginen un lugar donde no sean toleradas por su edad, sino valoradas por ella. Les digo a mis compañeras cuando discutimos el proyecto, donde sus décadas de experiencia sean un activo, no una carga. Donde envejecer con dignidad sea la norma, no la excepción. Estas iniciativas me mantienen activa y enfocada hacia el futuro, incluso mientras acepto las limitaciones físicas que vienen con la edad. Mi artritis hace que algunos días sea difícil tejer, una actividad que siempre amé. Mi vista no es lo que era, y a veces necesito ayuda para leer documentos legales complejos. Pero estas limitaciones no definen mi existencia ni disminuyen mi valor como ser humano. Recientemente, redacté mi testamento actualizado. A diferencia de muchas personas que encuentran este proceso deprimente, para mí fue empoderador. Cada línea del documento refleja decisiones conscientes sobre mi legado, sobre cómo quiero que mis bienes apoyen las causas que me importan. Una parte sustancial de mi patrimonio irá a una fundación que estableceremos para continuar el trabajo de la asociación. Otra parte financiará becas para mujeres mayores que deseen continuar su educación o comenzar pequeños negocios. He dejado una suma modesta para Miguel, que recibirá cuando complete su sentencia, como un gesto de esperanza en su rehabilitación. También he sido meticulosa en mis directivas anticipadas de salud, asegurándome de que mis deseos sobre tratamientos médicos y cuidados al final de la vida sean claros y legalmente vinculantes. No quiero que nadie, ni siquiera personas bien intencionadas, tomen decisiones por mí si puedo tomarlas yo misma. Esta planificación no es morbosa ni pesimista. Es un acto final de autodeterminación, una manera de extender mi autonomía incluso más allá de mi capacidad para expresarla activamente. También estoy escribiendo mis memorias, no para publicación, sino como un registro para las mujeres que vendrán después de mí. Quiero que conozcan la historia completa, no solo los momentos de triunfo que se han hecho públicos, sino también las dudas, los miedos, las noches de llanto, los momentos de debilidad que también formaron parte del proceso. La fuerza real no es nunca flaquear, escribí recientemente en estas memorias. La fuerza real es flaquear, dudar, incluso caer, y luego levantarse de nuevo,
una y otra vez. Espero que estas palabras consuelen a alguna mujer que esté atravesando su propio valle oscuro, que le aseguren que la vulnerabilidad no contradice el coraje. Hace 3 meses, recibí una llamada inesperada del abogado de Miguel. Mi hijo había solicitado un permiso especial para una visita fuera de la prisión, específicamente para venir a mi casa. Dado que ya había cumplido 2/3 de su condena y mostrado buen comportamiento, las autoridades estaban dispuestas a considerar la solicitud, pero necesitaban mi consentimiento explícito. Después de meditarlo durante varios días y consultar con Luisa y otras amigas de confianza, decidí aceptar. Establecí condiciones claras. La visita sería supervisada por un oficial, duraría exactamente 2 horas y tendría lugar en mi sala, con Luisa presente como apoyo. El día de la visita me desperté con una mezcla de emociones: ansiedad, curiosidad, un eco distante de amor maternal y una determinación firme de mantener los límites que tanto me había costado establecer. Miguel llegó puntualmente, escoltado por un oficial discreto que se mantuvo a distancia respetuosa. Mi hijo había envejecido considerablemente en prisión. Su pelo, antes negro como el mío, ahora era completamente gris. Había perdido peso y las líneas en su rostro hablaban de años de reflexión y, quizás, arrepentimiento. «Gracias por recibirme, mamá», dijo después de un momento de silencio incómodo. No intentó abrazarme ni acercarse demasiado, respetando el espacio que yo había establecido tácitamente. Le ofrecí asiento y café, una hospitalidad básica que habría extendido a cualquier visitante. Luisa permaneció cerca, su presencia silenciosa recordándome que ya no estaba sola ni desprotegida. «Te escucho, Miguel», dije simplemente. Entonces mi hijo comenzó a hablar. Me contó sobre su vida en prisión, sobre la terapia que había estado recibiendo, sobre las cartas que me había enviado, algunas de las cuales había leído, otras no. Me habló de su divorcio de Teresa, de cómo gradualmente había comenzado a ver la magnitud de lo que habían hecho. No interrumpí, no ofrecí consuelo ni absolución. Simplemente escuché, observando a este hombre que una vez fue mi bebé, mi niño pequeño, mi todo, y que ahora era prácticamente un extraño. Cuando terminó de hablar, hubo otro largo silencio. Finalmente, me miró directamente a los ojos por primera vez en años. «No he venido a pedir tu perdón, mamá», dijo con voz clara. «Sé que lo que hice es imperdonable. He venido a decirte que tenías razón, que la justicia que buscaste no solo me castigó a mí, sino que me salvó de convertirme en alguien que no reconocería, alguien que habría seguido haciendo daño a otros sin remordimiento». Sus palabras me sorprendieron. Había esperado súplicas, tal vez manipulación, pero no esta claridad, esta aceptación. «También quería verte en tu nueva vida», continuó. «Ver que estás bien, que eres feliz, que hiciste algo hermoso con lo que debería haber sido una tragedia». Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o de rabia. Eran algo más complejo, más parecido a la aceptación. «Miguel», respondí finalmente, «no puedo darte lo que buscas, sea perdón o reconciliación o una segunda oportunidad como familia. Esos puentes se quemaron hace tiempo, pero puedo reconocer que el hombre sentado frente a mí hoy parece haber aprendido algo valioso de todo esto. Y eso, al menos, es un comienzo». Asintió aceptando mis palabras sin protesta. Hablamos un poco más, sobre temas más neutros. Le conté sobre la asociación, sobre mis viajes, sobre mi nueva pasión por la pintura al óleo. Él me habló de los libros que estaba leyendo,
de su trabajo en la biblioteca de la prisión, de sus planes para cuando fuera liberado eventualmente. Cuando se cumplieron las 2 horas, se levantó sin que el oficial tuviera que recordárselo. En la puerta, se detuvo y me miró una última vez. «Mamá», dijo suavemente, «todo lo que construiste, todo lo que has logrado desde lo que pasó, estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a estar orgulloso, pero lo estoy». No respondí, pero asentí levemente, reconociendo sus palabras. Y luego se fue, escoltado de regreso a la vida que sus propias acciones habían creado. Luisa me abrazó cuando la puerta se cerró. «¿Estás bien?», preguntó, preocupación en su voz. «Sí», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Estoy bien. Esto fue necesario. Un final, o tal vez un nuevo comienzo. No lo sé todavía». Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi jardín, reflexioné sobre el largo y extraño camino que me había traído hasta aquí. Desde ser una joven viuda limpiando oficinas antes del amanecer, hasta convertirme en una mujer de 77 años cuya historia había cambiado leyes y vidas. Pensé en todas las versiones de Carmen que había sido: la madre sacrificada, la suegra complaciente, la víctima traicionada, la luchadora por la justicia, la activista social, la mentora, la amiga. Cada una de esas versiones era auténtica, cada una contenía verdad y valor. Pero la versión que más aprecio, la que he trabajado más duro para crear, es esta: Carmen a los 77 años. Una mujer que finalmente se pertenece a sí misma, que vive según sus propios términos, que ha aprendido el arte de poner límites sin dejar de ofrecer generosidad, que entiende que la vejez no es una disculpa para ser maltratada, sino una credencial ganada con esfuerzo que merece respeto. Esta es mi historia. No termina con una madre destruida por la traición familiar. Termina, o mejor dicho, continúa, con una mujer que encontró su voz más poderosa precisamente cuando el mundo esperaba que se callara, que descubrió su mayor propósito cuando se suponía que debía retirarse a las sombras, que construyó una nueva vida hermosa y significativa desde las cenizas de una traición devastadora. Y si mi historia puede dar esperanza a una sola mujer que está donde yo estuve hace 10 años, sintiéndose atrapada, impotente, creyendo que es demasiado tarde para cambiar su situación, entonces todo el dolor habrá valido la pena, porque la lección más importante que he aprendido es esta: nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para exigir respeto, para comenzar de nuevo. La edad no es una sentencia, es una plataforma, y desde ella, con la sabiduría de décadas vividas, podemos reconstruir, reinventar y finalmente vivir en nuestros propios términos. Esta es Carmen Vázquez, a los 77 años, diciendo: mi historia apenas está comenzando.